Perfecto. Bien, entonces estamos en la materia resistencia de materiales con este ejercicio donde tenemos una pared de concreto que está sostenida por unos cables que se alcanzan aquí a visualizar. Para eso tenemos una serie de datos que son dimensiones. Por ejemplo, vemos que el largo de la pared es de 27 pies, la altura es de 8. Vemos que la estaca donde están sujetadas está a 16 pies desde la pared y a 11 pies desde este punto, desde el punto B. Para eso se conocen las tensiones. En el cable AB, que es este, es de 840 libras, mientras que en el cable AC, que es este otro, es de 1200 libras. Entonces, para facilitar la solución de esto, lo que queremos encontrar es la magnitud y dirección de la resultante que sostiene a la pared, es lo que queremos encontrar. Lo más sencillo es ubicar, en este caso, las componentes, ¿sí? Los vértices. Para eso, aquí en la pizarra, estamos acostumbrados a que ponemos este es el eje Y, ¿cierto? Siempre lo ponemos así. Este es el eje X. Y agregamos uno nuevo, el eje Z, para acá. ¿Sí lo están viendo esto? Este es Y. ¿Sí están viendo el dibujo del espacio? Sí, profe. Sí, Muy bien, así es como está representado los ejes, X, Y, así estamos acostumbrados a dibujar X y Y, pero agregamos un tercero que es Z. Hay libros que cambian el orden, ponen para acá la X, para acá la Y y para arriba la Z. No nos debe sacar eso de onda, nada más hay que tomar como referencia cuál es. Bien, lo voy a quitar para seguir dibujando, para seguir trabajando con esto. Bien, entonces se trata de identificar los vértices A, B y C. Así que es mi origen, lo puse aquí donde está mi cursor, aquí, donde empieza la pared de concreto hacia arriba y hacia atrás. Entonces el punto A veo que tiene coordenadas 16, 0, menos 11. 16 hacia acá, está en el piso, no tiene altura, y menos 11. Menos 11 es porque aquí le camino para acá 11 pies. Negativo porque me voy en sentido contrario, ¿verdad? El positivo sería hacia acá. El punto B es este que está arriba, pues tiene componente 0 en X y en Z. Nada más tiene altura, por eso tiene 0,80. El punto C, que está hasta acá en el extremo, no tiene componente X, nada más tiene altura y tendríamos que regresarnos 27 pies también. Eso me da el vértice A, B y C. Bien, si ya logré obtener los vértices, entonces los vectores los puedo ya dibujar. En este caso, el vector AB se obtiene al restar el vértice B menos el vértice A. Quiere decir que el vector va desde aquí, ¿sí? Va desde A hasta B, va para arriba el vector, ¿sí? Porque está sosteniendo la pared. Bien, entonces va para arriba, entonces el vector se obtiene B menos A. Observen, la primer componente de B es un 0. A 0 le resto la primer componente de A. Entonces 0 menos 16 me da menos 16. Ahora, la componente Y de B, que es 8, le voy a restar la componente B de A. Así que es 8 menos 0 me da 8. Y le voy agregando los vectores unitarios, I, J y K, para indicar que este es componente X y este es componente Y. Finalmente, el tercero es 0 y en el caso de A es menos 11. Por lo tanto, 0 menos 11, por ley de signos, me da más 11.
he obtenido el primer vector AB. Significa que el vector inicia en A y se va hacia arriba. ¿Sí? La magnitud del vector se obtiene cuando ustedes elevan al cuadrado el 16. Eleven 16 al cuadrado más 8 al cuadrado más 11 al cuadrado, lo suman y luego raíz cuadrada y verán que es 21. A ver, los invito a que lo hagan. 16 al cuadrado más 8 al cuadrado más 11 al cuadrado y la raíz de eso es 21. Así es como se obtiene la magnitud de un vector en el espacio con el teorema de Pitágoras extendido a 3 dimensiones. ¿Sí les da 21? Sí, profe. Bien. Ahora, el otro vector AC empieza en A y el vector sube y termina en C, ¿sí? Porque la pared está jalando a la estaca. Entonces, se resta el punto C menos el punto A. 0 menos 16 me da otra vez menos 16. 8 menos 0 me da 8 y menos 27 menos 11 me da menos 27 más 11, ¿verdad? Eso se convierte en una suma y eso me da menos 16. Y la magnitud sería de 24 pies. ¿De acuerdo? Esa sería la magnitud. Entonces ya tengo los dos vectores involucrados, ya los tengo. ¿Quedó claro cómo se obtuvieron? Nada más a partir de los vértices resté. ¿De acuerdo? Bien. Sí. Muy bien, nada más resté. Ya obtengo los vectores, ya los tengo. Eso es importante porque ahora que ya los tengo, voy a sacar un vector unitario que vaya a lo largo del vector AB y otro vector unitario que vaya a lo largo del vector AC. ¿Cómo lo hago? Simplemente divido cada componente del vector AB sobre su magnitud, así de sencillo. Observen, aquí tengo menos 21 en menos 16 entre 21, aquí está. Y luego tengo 8 entre 21 y tengo 11 entre 21. Si ustedes hacen eso, están obteniendo el vector unitario, se le llama así porque tiene magnitud 1 y no es más que el vector AB entre su propia magnitud. Entonces hemos obtenido un vector que va a lo largo del vector AB, pero tiene magnitud 1. Para el otro vector es parecido. Como ya tengo el dato de la magnitud 24, cada componente la voy a dividir entre 24. Observemos, precisamente aquí está el vector unitario, así es como se representa con esa simbología como un triangulito. Es el vector AC entre su magnitud. Entonces tengo menos 16 entre 24. ¿Por qué puse entonces menos 2/3? Porque si le sacan mitad y mitad, la mitad de 16 es 8 y la de 24 es 12. Y luego otra vez le sacamos mitad, les queda 4 entre 6. Y luego le sacamos otra vez mitad y mitad, me queda 2/3 negativo. ¿Sí? Por esa razón ven que dice menos 2/3 aquí. De este lado tengo 1/3. En realidad era 8 entre 24. Pero si le saco octava a los dos, me queda 1/3. Y el otro era menos 16 entre 24, que al igual que en el primero, lo simplifico mitad, mitad, mitad y me queda menos 2/3. Así que tengo un vector unitario que va a lo largo del vector AC. ¿Y para qué los voy a necesitar esos vectores unitarios? Bien, recuerden que ya conocemos las tensiones de las cuerdas. Eso me lo da el texto. La tensión AB vale 840. ¿Sí? Por aquí el texto me lo dice. Vale 840. La tensión en el cable AB es de 840. Y en el otro es de 1200. ¿Sí? Así que lo que se hace a continuación es multiplicar
la magnitud del vector de tensión AB, la magnitud por el vector unitario. Observen, aquí está el desarrollo. La magnitud por el vector unitario. Lo mismo con el otro vector, 1200 por el vector unitario. Y entonces, si yo multiplico 840 por menos 16 y entre 21, por si gustan verificarlo, verán que les da menos 640 libras en la componente Y, es decir, en el eje X. 840 por 8 y entre 21 les va a dar 320. 840 por 11 y entre 21 les va a dar 440. Y tengo entonces el vector tensión, que es a lo que yo quería llegar, el vector tensión AB. Del otro lado, el vector tensión AC multiplica la magnitud del vector tensión AC por el vector unitario. Así que 1200 por menos 2 y entre 3, si lo verifican, es menos 800. 1200 por 1 y entre 3 es 400 libras en la componente J. Y en este último también tengo menos 800 libras en la componente Z. Entonces hemos obtenido estos dos vectores, los vectores tensión. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Para eso necesitaba yo los vectores unitarios. ¿Vamos bien, jóvenes? Sí, profe. Sí. Ahora vamos a calcular la resultante. ¿Sí? La resultante ejercida por los dos cables. La resultante significa que en vez de los dos cables yo puedo poner uno solo. Poner uno solo que lo sostenga. ¿Qué magnitud debe tener ese vector, esa cuerda, ese cable, perdón, y con qué ángulo tendría que dibujarse o trazarse? Bueno, primero sacamos la resultante. La resultante vectorial es la suma vectorial de las dos tensiones. ¿Sí? Para eso, aquí están escritas, se van sumando componente X con componente X. Observen, menos 640 menos 800. El resultado me da menos 1440 libras en la componente X. Por el otro lado, tengo 320 y 400. Eso me da 720 libras en la componente Y. 440 menos 800 me da menos 360 libras en la componente K. Elevan al cuadrado cada componente, lo suman y le sacan la raíz y me da la magnitud de la fuerza. Y para conocer los ángulos con respecto a cada eje, se utiliza esta fórmula. El ángulo con respecto al eje X se obtiene como el coseno inverso de la componente X, que aquí la componente X es menos 1440, entre la magnitud, que la tengo aquí, es 1649. Esto me da un ángulo con respecto al eje X de 150.79 grados. El eje X, recuerden que lo dibujamos así horizontal, ¿verdad? Si queremos el ángulo con respecto a Y, cuando es en el espacio, se tienen que obtener tres ángulos, uno con respecto a cada eje. Entonces la fórmula es, por ejemplo, para el ángulo respecto a Y, es el coseno inverso de la componente Y, que es 720, entre la magnitud, que es 1649. Y eso nos da 64.123 grados. Me empieza a dar la idea más o menos cómo va a dibujarse el vector. Y finalmente la última componente, la de Z, es el coseno inverso de la componente Z entre su magnitud, es decir, menos 360 entre la magnitud, el coseno inverso, y eso me da 102.604 grados. Así que lo demás sería dibujar ese vector
en el espacio con esa magnitud y buscando los ángulos con respecto a cada eje que se acaban aquí de obtener. Eso me va a dar la dirección del vector resultante. Bien, ¿comentarios, dudas, jóvenes, de este ejercicio? Creo que sí hay dudas, ¿no? ¿Verdad? Bueno, vamos a resolver este ejemplo. ¿Sí? Vamos a hacer. Ah, no, este es el mismo, es la imagen del anterior, pero ya dibujados los vectores. Aquí están los vectores. Aquí están el vector tensión AC, el vector tensión AB y los vectores unitarios que vienen como lambda. Aquí. Listo. Comentarios de este ejercicio. Comentarios. ¿Todo bien? Bueno. A partir de aquí,